Vamos por favor a Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Jonás 1, versos 1 al 11. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Pero esto desagradó enormemente o grandemente a Jonás y lo enojó. Y oró al Señor diciendo: «Oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». El Señor le respondió: «¿Haces bien en enojarte tanto?». Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería a la ciudad. Entonces el Señor dispuso que creciera una planta de ricino, para que hiciera sombra sobre la cabeza de Jonás, para protegerlo de la insolación. Y Jonás se alegró muchísimo del ricino. Pero Dios dispuso también al amanecer del día siguiente un gusano que atacó la planta de ricino y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol dispuso un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás de modo que se desmayaba y anhelaba morirse, y dijo: «Mejor me es la muerte que la vida». Entonces Dios dijo a Jonás: «¿Te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino?». Él respondió: «Me parece bien enojarme hasta la muerte». El Señor le dijo: «Tú te preocupas por la planta de ricino, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales». Hasta allí la lectura para hoy. Hoy llegamos al final de nuestra serie de exposiciones en el libro de Jonás. Y la historia de Jonás es, como ya hemos visto, la historia del evangelista más evasivo de la historia del evangelista más reticente de la historia, de todos los tiempos. Y quizás a lo mejor tú te sientes identificado con eso. La misma idea de invitar a alguien a venir a la iglesia, a escuchar el evangelio, puede que te atemorice y puedes que tú digas: no quiero hacer eso. No me importa hacer eso. Prefiero hacer otras cosas. Bueno, como hemos visto, Jonás fue enviado a predicar a la pagana ciudad de Nínive. Pero en lugar de obedecer, él huyó. Y, como hemos visto también, Dios tuvo que guiar a Jonás de regreso por el camino más difícil. Pero al final del capítulo 3, a pesar de esta rebeldía de Jonás, hay un gran despertar espiritual que se extendió por toda la ciudad de Nínive en respuesta, ¿verdad?, a su predicación. Estos paganos de Nínive, estas personas que habitaban allí, respondieron al mensaje de Jonás, abandonaron sus malos caminos y buscaron el perdón de Dios, quien se arrepintió, ¿verdad?, nos dice el texto, del juicio que había prometido derramar sobre ellos por causa de su pecado. Ahora, si lo pensamos, ¿no habría sido ese el final perfecto de la historia? Sobre todo si buscamos nosotros ánimo, aliento para la evangelización, ese hubiera sido el final perfecto. Jonás huyó, Dios lo buscó, lo trajo de vuelta finalmente. Y después comenzó a ser Jonás un evangelista obediente. Y al predicar, Nínive entera se arrepintió. Y Dios lo salvó. Fin. Pero ha sido una bella historia. Ahora, este libro es una bella historia.
Se mueve, como toda buena historia, ¿verdad?, de la crisis a la resolución, de la rebelión a la obediencia, de la inminente destrucción de Nínive a su liberación por gracia. Es una perfecta narración. Ahora fíjense, si nosotros buscáramos ser fieles testigos del Evangelio, si buscáramos aliento para ser fieles testigos del Evangelio, una historia que termina en el versículo 10 del capítulo 3 hubiera sido perfecta para nosotros, ideal para nosotros, porque Dios ahí está salvando a Nínive mediante el testimonio del evangelista más reticente de la historia, del evangelista más porfiado de la historia, y ese soy yo, y ese eres tú. Dios lo buscó a pesar de su rebeldía, y Dios también puede usarte a ti también, a pesar de tu rebeldía y reticencia. Y eso sería tremendamente alentador para nosotros. Sería un final perfecto. Pero no es así como termina el libro. No es así como termina el libro. De hecho, como acabamos de leer, el capítulo 4 de Jonás puede ser uno de los capítulos más decepcionantes de toda la Biblia. Porque después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que Dios le ha enseñado, después de todo lo que Dios ha hecho con él y a través de él en Nínive, después de todo eso, Jonás aún no entiende. Sigue atrapado en estos viejos patrones, ¿verdad?, de racismo, de superioridad étnica, de superioridad religiosa. Ese pecado latente, mientras él predicaba ahí en Nínive 3, resurge repentinamente en el capítulo 4. Y Jonás se hunde nuevamente en una espiral más oscura que la que le provocó su desastrosa huida a Tarsis. Entonces, cuando uno lee el capítulo 4, es que qué decepcionante. Qué decepcionante. ¿Cómo es posible que termine así un libro que ha sido diseñado para recordarnos que la salvación pertenece al Señor, que el evangelismo es nuestro llamado, que las naciones son nuestro campo misionero? Fíjense, la última palabra del libro, a lo menos en español, es animales. Animales. Entonces uno se pregunta, ¿qué final es ese? ¿Qué final es ese? Jonás no termina como un héroe. Al contrario, la fealdad de su corazón queda al descubierto para que todos nosotros lo podamos ver. De hecho, este es un capítulo bastante incómodo y se supone que lo sea. No nos saca del apuro. Coloca implacablemente en nuestros corazones preguntas vitales que siguen sin resolverse para Jonás y que pueden seguir sin resolverse en nuestros propios corazones. Jonás, recuerden, había sido un predicador eficaz en la corte del rey Josafat, allí en Israel. Era un hombre de trayectoria, era un profeta reconocido. Él tenía una trayectoria comprobada en el ministerio. Y ahora Dios lo ha usado como el instrumento humano para generar un poderoso avivamiento, un despertar en esta gran ciudad de Nínive. Jonás ciertamente es una historia de éxito evangelístico. Pero el capítulo 4 nos muestra que a pesar de todos sus logros externos, a pesar de todos sus dones ministeriales, su vida interior era un verdadero desastre. Un desastre. Fíjense, Dios puede usarnos en la vida de otros, pero eso no significa que no haya muchos pecados sin resolver en nuestros propios corazones.
Ahora, los éxitos públicos de Jonás ciertamente no pueden compensar, no pueden ocultar su pecado privado, su pecado oculto. Si bien parte de la lección de la historia de Jonás es sin duda un llamado, ¿verdad?, a llevar el evangelio a personas que no son como nosotros, el resto de la historia, es decir, el capítulo 4 es mucho más personal, es mucho más íntimo. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios no permitirá que usemos nuestro ministerio público, nuestro servicio público, como un pretexto para pecar en privado. No podemos escondernos tras nuestras obras de servicio en la iglesia como si ellas pudieran ocultarle a Dios la verdadera condición de nuestros corazones. La diligencia y la eficacia en los deberes públicos no sustituyen jamás la fidelidad y la pureza de la piedad privada. Por eso el capítulo 4 de Jonás nos invita a examinarnos a nosotros mismos, a hacer un inventario espiritual de nuestro propio corazón, para que no sea que después de compartir el evangelio con otras personas, nosotros naufraguemos, nosotros nos hundamos en el pecado. Ahora, hay tres grandes lecciones que yo quiero destacar en esta mañana. Tenemos en primer lugar, en los versos 1 al 4, la gracia que enfurece. La gracia que enfurece. Luego, en los versos 5 al 8, tenemos la gracia que educa. La gracia que educa. Y por último, en los versos 9 al 11, tenemos la gracia que cuestiona. Entonces, la gracia que enfurece, la gracia que educa y la gracia que cuestiona. Y con esto presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: cuando la gracia de Dios tiene la palabra final. Cuando la gracia de Dios tiene la palabra final. Vamos entonces con lo primero, la gracia que enfurece. Este capítulo comienza con las siguientes palabras: pero esto desagradó a Jonás y lo enojó. Literalmente el texto dice: pero esto desagradó a Jonás en extremo y se enfureció. La pregunta obvia es: ¿qué fue lo que desagradó tanto a Jonás? Bueno, lo que Dios había decidido hacer o dejar de hacer frente al arrepentimiento de los ninivitas. El verso 10 del capítulo 3 dice: Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Ese actuar de Dios enojó grandemente al profeta Jonás. Es más, él mismo dice en el verso 2 del capítulo 4: oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y que desistes de hacer el mal. Fíjense, muy interesante que en este punto de la historia nosotros tenemos una explicación de lo que sucedió en el capítulo 1. Al final de la historia tenemos una explicación de lo que pasó en el capítulo 1. Cuando vimos, ¿verdad?, a Jonás huir a Tarsis después de haber recibido la orden del Señor de ir a predicar a Nínive. Muchas veces nosotros no entendemos por qué huyó, por qué se fue, qué lo motivó a irse. No, Jonás decidió huir de la presencia del Señor. Eso es lo que vemos en el capítulo 1. Pero aquí el profeta dice claramente que él huyó porque sabía que Dios era un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Lo que había llevado a Jonás a huir de Dios era saber que aunque Dios lo había llamado a predicar en contra de Nínive, Dios no iba a destruir aquella ciudad. Uno podría intentar dar alguna explicación sobre las razones que tenía Jonás para semejante actitud. Podríamos decir, bueno, Jonás no amaba a los paganos porque ellos, como no pertenecían al pueblo del pacto, no merecían la gracia de Dios, sino que merecían la ira de Dios. Porque los paganos merecen la ira de Dios.
Podría pensar eso. O podríamos decir, como algunos comentaristas han sugerido, que Jonás en realidad, él no quería quedar como un falso profeta. Porque si la palabra contra Nínive no se cumplía, él iba a quedar mal delante de los hombres y por lo tanto él huyó para que su orgullo no quedara herido. Bla, 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 bla. Más probable es que se trató de lo primero, de la primera interpretación. Es decir, para Jonás, en su cabecita y en su corazón, los paganos no merecían la gracia de Dios. La gracia de Dios era solo para el pueblo del pacto, era solo para los judíos, solo para ellos. Pero hay algo más en la oración de Jonás. Aunque él no amaba a los paganos, él sabía que Dios es misericordioso. Él sabía que Dios es misericordioso. Jonás conocía muy bien el carácter de Dios. Sabía que Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué el carácter de Dios fue lo que motivó a Jonás a huir de su misión? ¿Por qué el carácter de este Dios, que es compasivo, que es misericordioso, llevó al profeta a huir y no querer cumplir la misión que Dios le había encomendado? ¿Cómo el carácter de Dios puede provocar una reacción como la que vemos en Jonás? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, Jonás comenzó a proclamar contra Nínive en el capítulo 3, verso 4, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero él sabía, por lo que nos dice el verso 2 del capítulo 4, que Dios desiste de hacer el mal. Y según sus propias palabras, esa verdad del carácter de Dios fue lo que lo llevó en una primera instancia a huir de la presencia de Dios a fin de no tener que obedecer este mandato de ir a Nínive y predicar contra ella. Jonás se enfureció porque sabía que Dios es un Dios compasivo. Es más, Jonás se enojó tanto, como nos dice el verso 3, que él deseó la muerte. Por favor, dice, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El término enojar, en hebreo es un poco más fuerte, significa arder en ira. Arder en ira. O sea, fíjese, Jonás no solo estaba incómodo con la decisión del Señor, no solo no estaba de acuerdo con la decisión del Señor, él estaba furioso. Ardía en rabia. Pero el texto nos dice, no que estaba furioso con el Señor, nos dice que estaba furioso con la decisión que había tomado el Señor. Si miramos con atención, las palabras de Jonás revelan que lo que enfureció a Jonás fue la gracia de Dios. La gracia de Dios. El Señor había determinado extender su misericordia a los ninivitas y era esa decisión propia de un Dios de gracia lo que enfureció a Jonás. Te pregunto, ¿cuántas veces la gracia de Dios te ha enfurecido? Cuando Dios ha extendido su misericordia sobre aquellos que te desagradan, ¿qué es lo que dices? ¿Cómo reaccionas cuando Dios ha perdonado a un enemigo tuyo? ¿Eres de aquellos que dicen, no merecía estar aquí? No merece estar aquí en la iglesia. Debería estar afuera, con los condenados. Ustedes no saben lo que Él me hizo. No saben quién es.
Jonás quedó furioso, tanto que pidió la muerte. Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Quiero estar muerto. No soporto tu decisión. Quiero morir. Queridos, la ira nos vuelve locos. Nos vuelve locos. Muchas personas han cometido actos terribles porque estaban bajo un ataque de ira. Asesinatos, maltratos, abusos, traiciones, muchas de esas acciones espantosas fluyen de un corazón lleno de ira. Y aquí vemos el caso de alguien que pide la muerte, motivado por la ira. ¿La gracia de Dios te ha enfurecido alguna vez? ¿La gracia de Dios sobre otros te ha enfurecido alguna vez? Tenemos entonces en primer lugar la gracia que enfurece. En segundo lugar, el texto nos habla de la gracia que educa. La gracia que educa. Lo primero que hace Dios al oír esta petición de Jonás es preguntarle al profeta: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Podemos entender esta pregunta de Dios como una leve reprimenda. La reprensión, ¿verdad?, toma la forma de un cuestionamiento a la ira de Jonás. Dios no le dice: ¿qué te crees tú enojándote así? Sino que le está diciendo: ¿haces bien en enojarte tanto? Pero vemos que la ira de Jonás era tan irracional que él ni siquiera respondió a la pregunta del Señor, sino que el texto nos dice que él salió de Nínive, se sentó al oriente de ella, allí hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería a la ciudad. Jonás no quiere ceder ante Dios, pero espera que Dios sí cambie de parecer. De allí que él construye una enramada, ¿verdad? Se sienta bajo la sombra de ella y espera para ver qué va a suceder finalmente. Fíjense, ¿qué torpeza es esta? ¿Qué tosudez más grande es esta? Él no quiere cambiar de parecer, pero espera que Dios cambie de parecer. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? Queremos mantener nuestra opinión. Queremos que Dios nos dé la razón. Queremos que Dios haga nuestra voluntad. Es como el niño taimado, ¿verdad?, que se enfurece, se cruza de brazos y espera a que los papás hagan lo que él quiere. El profeta Jonás aquí se sienta y espera que Dios haga lo que él desea, es decir, que Nínive sea destruida. Pero vemos que Dios no le dice una sola palabra. No entra en discusión con él. No intenta convencerlo de cuán irracional era su ira. Más bien Dios comienza a educarlo a través de la experiencia. A través de la experiencia, nos dice el texto: entonces el Señor dispuso que creciera una planta de ricino, para que hiciera sombra sobre la cabeza de Jonás para protegerlo de la insolación. Y Jonás se alegró muchísimo por el ricino. Fíjense, el texto dice: Dios hizo crecer una planta para que esta planta le hiciera sombra al profeta gruñón. Eso no nos tiene que extrañar mucho. El calor en aquella región, ¿verdad?, muy intenso. Y Dios, ¿verdad?, le da refrigerio, tal vez para enfriar, ¿verdad?, la furia de este profeta enojón. Pero Dios también lo hizo para protegerlo de la insolación, demostrando su amoroso cuidado para con el profeta furioso. Y el texto dice que Jonás se alegró muchísimo por el ricino. Entonces parece que la ira menguó, por lo menos durante un tiempo. Se calmó un poquito frente al refrigerio que le
proporcionaba, ¿verdad?, esta planta. Jonás tuvo alegría y al parecer su humor estaba bien finalmente. Dejó de estar enojado, dejó de estar furioso. Sin embargo, ¿qué nos dice el verso 7? Pero Dios dispuso también, al amanecer del día siguiente, un gusano que atacó la planta de ricino y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse y dijo, mejor me es la muerte que la vida. La alegría de Jonás se esfumó rápidamente. Rápidamente. Al día siguiente Dios envió un gusano que atacó a la planta y se secó. En un día, la protección dispuesta para Jonás desapareció. Y una vez que salió el sol, el viento sofocante empezó a soplar y Jonás comenzó a sufrir los efectos de la insolación. Dice que el sol le hirió su cabeza y se desmayaba. Y era tal su sufrimiento que el verso 8 nos dice que deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Fíjense, la segunda vez en este capítulo que él desea la muerte. Segunda vez. La primera provocada por su ira, la segunda provocada por su sufrimiento y frustración. Ahora es importante notar el uso del término dispuso. Dispuso. Dios dispuso la planta de ricino. Dios dispuso el gusano. Dios dispuso el viento sofocante. Dios está en el control absoluto de la situación y está haciendo todo lo que hace para educar al profeta. El verbo disponer en el idioma original, en el hebreo, indica que es Dios y no otro, es decir, no es el azar, no es la suerte, es Dios quien está en el absoluto control de toda la situación. Y vemos a Dios actuando en todo tiempo en este libro. Dios llama a Jonás, envía el viento, la tempestad en el mar, envía al gran pez que se traga a Jonás, le ordena al gran pez que vomite a Jonás. Es Dios quien salva entonces a Jonás de las entrañas de la muerte, quien lo envía por segunda vez a Nínive, quien convierte los corazones de los ninivitas. Y Dios ahora da a luz una planta para darle sombra a Jonás. Dios envía un gusano para que devore la planta y envía un viento sofocante para golpear a Jonás. Dios está en total y absoluto control de todo. Y ahora podemos preguntarnos, ¿por qué Dios hizo todo esto con Jonás? ¿Por qué? La razón obvia es que Dios esperaba una respuesta a su pregunta. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Y como no la hubo, como Jonás no respondió nada, Dios sigue educando al profeta. Queridos, la educación del Señor, su instrucción, muchas veces es dolorosa. Y si lo es, se debe principalmente a nuestro pecado y porfía. Porque somos porfiados, porque no lo queremos oír, porque no lo queremos escuchar. Y aquí una vez más Jonás pide la muerte. Entonces podemos concluir, no aprendió ni una cosa. No aprendió la lección. Pero ¿qué era lo que Dios quería enseñarle? Bueno, Dios quería instruirlo que, a pesar de que él se alegró mucho con la aparición de la planta, Dios también se alegró mucho con el arrepentimiento de los ninivitas. Dios está educando a Jonás utilizando todos estos recursos pedagógicos. ¿Para qué? Para llegar a su corazón. Insisto, si Jonás había sido capaz de alegrarse mucho en el consuelo momentáneo de la sombra, no debería haberse alegrado por el hecho de que muchas personas fueron salvadas de la ira de Dios. Si Jonás está tan disgustado con el actuar de Dios que quiere morir
porque una planta nació y murió al día siguiente, ¿no debería en vez alegrarse de que miles de vidas fueron salvadas de la destrucción? Si Jonás pudo alegrarse en una planta que se secó, planta que él no cultivó, ¿no debería haberse deleitado en la salvación de miles de personas que Dios ha hecho a su imagen y semejanza? Queridos, necesitamos aprender la lógica de la gracia de Dios. Pues muchas veces nosotros nos enojamos con Él cuando deberíamos alegrarnos con Él. Muchas veces lo cuestionamos, cuando en realidad deberíamos recibir sus instrucciones con gozo, con alegría. Otras tantas, no estamos de acuerdo con su proceder y nos quejamos, alegamos, pataleamos. Pero deberíamos pedir claridad para ver la situación desde la perspectiva del Señor y no de la nuestra. La gracia que enfurece, la gracia que educa y en tercer lugar, la gracia que cuestiona. La gracia que cuestiona. Dios una vez más se dirige al profeta en el verso 9 y le dice: ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino? Fíjese, la pregunta es muy parecida a la que encontramos en el verso 4. Y esta repetición, ¿verdad?, enfatiza el vínculo entre estas dos secciones del capítulo. Y también prepara el camino para las lecciones que tenemos que extraer de este capítulo. La respuesta de Jonás es muy similar a la respuesta de un niño taimado. Me parece bien enojarme hasta la muerte. Fíjense, la ira de Jonás se centra ahora en qué? En la pérdida de la planta, se centra en lo que a él le ha sucedido. Jonás se sintió víctima de todo. Estaba seguro de que tenía la razón en lo que consideraba que debería haberle sucedido a Nínive. Y Dios no solo estaba equivocado con haber perdonado a la ciudad, sino que también Dios estaba equivocado con lo que le había hecho a él, con el sufrimiento que le había causado. Entonces, ante la dureza de la respuesta de Jonás, ante la dureza de su reacción, Dios le dice en el verso 10: tú te preocupas por la planta de ricino por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. ¿Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales? Fíjense, esta pregunta desafiante es planteada por el Señor. El Señor es quien habla aquí. Y aquí hay un cambio, ¿verdad?, que refleja, ¿verdad?, un énfasis entre este Dios soberano, que tiene bajo su control toda la situación, para el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia, el Dios de la compasión. Dios reprende a Jonás y busca hacerle ver su locura. Busca hacerle ver su egoísmo. La palabra preocupar, que literalmente es lástima en el verso 10, expresa un sentimiento que se dirige hacia quien tiene problemas. A menudo se traduce como compasión, pero es más que simple empatía, porque se refiere a la acción destinada a ayudar a otro. Es más que un sentimiento, es una acción que va acompañada con ese sentimiento. Refleja en muchos sentidos la actitud de este rey mesiánico, de este Mesías que vendría, que sería misericordioso con el pobre y el menesteroso. Y aquí entonces se refiere a aquella preocupación de Dios que lo lleva a perdonar. Que lo lleva a perdonar. Entonces Jonás estaba preocupado por una mera planta. Una planta que había aparecido y que había desaparecido. No había tenido que tomarse ninguna molestia en cultivarla,
o en cuidarla, pero ahora que la planta estaba muerta, estaba tan abatido que hubiera estado dispuesto a hacer todo lo posible para preservar a esa planta. Entonces fíjense, si Jonás sintió eso por una simple planta, ¿cómo puede criticar la actitud de Dios hacia Nínive? ¿Cómo? Entonces la fuerza del argumento va de menos a más. La intensidad de la reacción de Jonás se utiliza para destacar la misericordia de Dios. Si Jonás no está dispuesto a aceptar ese razonamiento, entonces va a entrar en contradicción consigo mismo. Y en este momento nosotros podemos ver que el cuestionamiento de Dios va dirigido a que Jonás aprenda lo que realmente es la misericordia. Y lo hace mediante esta pregunta que concluye el libro. Para justificar su preocupación, el Señor le señala el tamaño de Nínive. Y habla de 120.000. Que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Hay algunos que estiman que este 120.000 se refiere a los niños. Por lo tanto, la población sería aún mayor, 600.000. Otros estiman que en realidad se está refiriendo a la parte alta de la ciudad y que no incluiría al distrito circundante, es decir, serían más de 120.000. También es posible que esta expresión no distingue su mano derecha de su mano izquierda, sea un modismo, es decir, una forma de decir que no tienen la capacidad para discernir aquello que es bueno y aquello que es malo. Entonces, en el fondo, siguiendo esa interpretación, los 120.000 serían la población total de Nínive, pero que son definidas esas personas como aquellos que no pueden tomar una decisión informada, no pueden tomar una decisión meditada a la luz de la voluntad de Dios porque no la conocen. Y la adición y muchos animales no es porque Dios estuviera preocupado por el ganado o por la fuente de riqueza de la ciudad, no tiene nada que ver con eso, sino que fíjense la conexión. Está diciendo Jonás, tú te preocupas por una planta. A lo mejor si menciono animales te va a preocupar. Porque ya que las personas no te importan, a lo mejor los animales sí te importan. Hoy en día pasa mucho eso. Personas preocupadas por los derechos de los animales, preocupadas de alimentar los animales, pero les importa un pepino ver a un ser humano tirado en la calle sin nada para comer. Y te dicen, no, es que el perrito no tiene la culpa, este sí tiene la culpa porque él decidió eso. ¿Quién es más importante? ¿Un animal o un ser humano? Hecho a la imagen y semejanza de Dios. En el fondo, Dios estaba llamando a Jonás a revisar su escala de prioridades. Lo que realmente es importante, Jonás. Y fíjense que este libro termina con una pregunta. Una pregunta que no tiene su respuesta escrita. Y ojo, esto no es un error. No es que haya un trecho perdido de la profecía de Jonás. El libro, termina con una pregunta para que cada uno de nosotros se haga esa pregunta. ¿A qué me refiero? ¿Dios tiene la razón? ¿Dios tiene la razón? ¿Es realmente Él un Dios de misericordia? ¿Es realmente Él un Dios de misericordia? El libro de Jonás le dice a cada generación, examínate a ti mismo. ¿Cómo entiendes, cómo percibes la gracia de Dios? Tanto hacia ti como hacia los demás. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿Jonás aprendió la lección? ¿Habrá aprendido la lección? Algunos dicen que el único que podría haber contado esta historia era Jonás. Así que probablemente aprendió la lección y se arrepintió. Pero la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos.
al menos no a partir del texto bíblico. ¿Llegó a amar a los perdidos, reflejando de esa manera el amor de Dios? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no es esa la pregunta que Jonás capítulo 4 quiere que nosotros hagamos. La verdadera pregunta no es ¿aprendió Jonás la lección? La verdadera pregunta es ¿tú aprenderás la lección? Tú que estás sentado aquí, ¿aprenderás la lección? ¿Aprenderás las lecciones que la providencia de Dios te está enseñando? ¿Dejarás de conformarte con conocer el Evangelio y no compartirlo? ¿Aprenderás a amar esta ciudad en la que nosotros vivimos? Donde hay muchas almas que desconocen el Evangelio de Jesucristo. Esas son las preguntas que Jonás nos plantea. Entonces, ¿estás escuchando? ¿Aprenderás las lecciones que Dios te está enseñando aquí? La salvación pertenece al Señor, nos enseña Jonás. Y es una salvación por gracia, es una salvación solo por la gracia. Y muchos se preguntan, ¿qué tan grande es la misericordia de Dios? ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Será que Dios tiene perdón para mí? Todas las cosas que he hecho, las cosas ocultas que hay en mi vida. ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? Bueno, la medida de la misericordia de Dios son los brazos extendidos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí está. Ese es el tamaño. Ese es el tamaño. Así de grande es. Si tienes dudas de la misericordia de Dios, mira la cruz. Mira la cruz de Jesús y di, Dios crucificó a su Hijo por mí. Misericordia, gracia, gracia inmerecida, gracia más que suficiente para cualquier pecador, está allí en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros entonces, que hemos conocido esa misericordia, que nos hemos beneficiado con esa misericordia, ser menos misericordiosos con los demás? ¿Cómo podemos hacer menos que amarlos y llevarles el Evangelio con todas las fuerzas que estén a nuestra disposición? La última palabra del libro la tiene la gracia de Dios. Para que la primera palabra que salga de nuestros labios sea la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y misericordia y gracia es decirle a los demás que Dios en Cristo Jesús es misericordioso. Y que esa misericordia está al alcance de todo aquel que clame por ella en nombre de Jesús.